Iniciemos. Listo. Bien, entonces, les decía, las máquinas eléctricas están clasificadas en 2, en estáticas y en rotativas. Las estáticas, ¿cuáles son? Los transformadores. Solamente los transformadores, no hay más máquinas eléctricas. Estáticas, ¿no? Y los motores y generadores son las máquinas. Allí está contenido todo el grupo. Son 2 grupos, una máquina que no tiene ninguna parte en movimiento, un transformador no hace girar, no hace mover, no hace saltar, no hace nada operativamente con movimiento, puro electromagnetismo, papá. Y las rotativas sí incluyen una motricidad, un movimiento motriz. Bien, dentro de las rotativas tenemos dos, motores y generadores. Y dividida en esos motores y generadores están los que funcionan con corriente continua y los que funcionan con corriente alterna. Para efecto de esta clase, nos vamos a concentrar en los de alterna. ¿Listo? Empezando por ver el funcionamiento de cómo se genera la energía y cómo se consume con los motores. ¿Está ahí entendido la estructura y el contexto de esta clase? Bueno, entonces, debemos empezar por el fenómeno que hace que funcione esa máquina. Y ese fenómeno, ese descubrimiento fue la inducción electromagnética y lo hizo este señor, Michael Faraday, un físico químico para el siglo XVIII, británico el hombre, ¿sí? Muy tieso, muy majo, ya debe estar porque fue hace rato. Entonces, ese man se dio cuenta que, en términos así coloquiales, un campo magnético variable crea una corriente y una corriente variable alterna crea un campo magnético y por eso el nombre electromagnetismo. Son como Venom, ¿no? Como el alma y el cuerpo, ¿listo? Siempre van a existir, siempre y cuando o varíe el campo, se mueva, para variarlo tengo que moverlo, ¿sí? O en este caso, la corriente sea la que alterne entre un valor positivo y un valor negativo. El ejemplo más básico, el transformador. Les dije que no íbamos a ver transformadores, pero es la introducción nomás, porque es el elemento más básico de cómo funciona un motor. ¿Alguien se quiere conectar? Entonces, en ese caso, ¿qué vemos en la figura? Un transformador tiene un cable enredado aquí en espira, por un lado, y tiene más cable por el otro lado enredado en espira. ¿Qué hace que este transformador, les pregunto yo, eleve o reduzca la tensión? Porque, ojo, un transformador eleva o reduce la tensión y la corriente, pero la potencia la mantiene igual. Y esa es la magia. Con la potencia no se mete, pero con la tensión y la corriente sí. Por un lado, yo puedo entrar con baja tensión, en este caso del dibujo, para salir con alta tensión. ¿Cuál es el misterio ahí? ¿Por qué se presenta ese fenómeno si es una máquina que ni siquiera tiene movimiento? Ni siquiera está multiplicando algo.
Si yo por aquí meto 120 voltios, por aquí podría salir con 13.200. Sí. Y mandarlo, por ejemplo, por una línea de media tensión. ¿Alguien tiene la respuesta? Sí, sí. Aquí lo equivóquese, no hay problema. He hecho el dibujo, tiene la respuesta. Entienda más. Exacto, la cantidad de vueltas. De esa manera subimos o bajamos la tensión. Depende por dónde alimente. ¿Pillaron todos? Ah, buena pregunta. ¿Por qué la potencia no cambia? Listo. ¿Ya entendieron toda la parte de cómo bajar y reducir la tensión, que depende del número de vueltas? Está ahí bien. Listo. En baja tensión, yo tengo una tensión bajita, 120, pero una corriente alta. No le voy a dar un valor, alta. ¿Qué pasa cuando yo elevo la tensión por ley de Ohm? Ahora la corriente es alta, 13.200, y la corriente es menor. Y si la potencia y la fórmula de potencia dice que es igual a la tensión por la corriente, pues si elevo la tensión y la corriente es baja, me va a dar igual, ¿sí? Porque lo hace en proporción, ¿sí? En la misma proporción. La fórmula, el resultado de la fórmula no cambia. Aquí, por ejemplo, hagamos el ejemplo. Es que me da, a ver, exacto, y por eso podemos transmitir con cables delgados. Voy a intentar hacerlo con este transformador. Miren, muchachos, ¿cuántas espiras tengo acá? Una, dos, tres, cuatro, ¿cierto? ¿Cuántas espiras tengo aquí? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Dejémosla en ocho. Y aquí tengo cuatro vueltas, cuatro espiras. ¿Listo? Decimos que el número de vueltas aquí en la bobina 1 con respecto a la bobina 2, N2, ¿sí? Es proporcional o corresponde a la tensión 1 sobre la tensión 2. Listo. Entonces, si aquí yo tengo un voltio por una vuelta, yo aquí tengo 4 voltios, ¿cierto? Y aquí tendría 8 voltios. Estoy elevando la tensión de 4 a 8 voltios. Reemplacemos valores. Podemos reemplazar valores. Y es proporcional inversamente a la corriente 2 sobre la corriente 1. Ahí está la fórmula de la respuesta matemáticamente a lo que me acaban de preguntar. Y si se dan cuenta, no cambia la potencia porque hay una inversión de los valores. Cuando yo aplico la fórmula, tensión, potencia, va a ser igual a B1 por I1, o puede también ser igual a B2 por I2. Y como aquí hay una relación inversa, una división, pues el valor va a ser el mismo. Aquí tengo de salida tengo 8 voltios y de entrada, si lo estoy alimentando diciendo que este es el primario, tengo 4 voltios. Inversamente, entonces, aquí voy a tener 4 amperios
y aquí voy a tener 2 amperios. 4 por 4, 16 y 8 por 2, 16 vatios. Potencia. Por eso ustedes ven los transformadores que dice el transformador es de 50 kVA. Ah, que por alta, por baja, no, por cualquiera de los dos lados, mijo. ¿Sí? Por eso se marcan así, de 75 kVA. No hay una diferencia entre si es por alta, si es por baja o es por alta. ¿Quedó respondida ahí, David? Realmente no, no. ¿Por qué, David? Porque aquí esto es un circuito magnético. El entrehierro, el núcleo del que hablaba el compañero ahorita, que vemos hecho de chapas magnéticas, pues un circuito, no es un cable, es un circuito que concentra las líneas de flujo magnético que emite la bobina, ¿no? Esto se comporta como un electroimán. La bobina ahí arrollada con eso, ese núcleo en el medio se comporta es como un electroimán. Y lo que hace bajar o subir la tensión es el número de espiras. Mire que realmente es sencillo, aunque no se ve el efecto, pero es una máquina sencilla, ¿no? No tiene tanta cosa, corriente. Y a menor tensión, mayor corriente. Ojo que aquí lo que se hace es contención. Amperaje es corriente, a mayor tensión, a mayor voltaje. La onda, eso sí, debe ser alterna, que si no es alterna, el flujo no va a variar a irse y venir y no va a haber una transformación real. Tiene que ser con corriente alterna. Que vean otra de las diferencias de la corriente continua. Un transformador no cumple bien su función si no es corriente. Bien. Miren, aquí de pronto está el ejemplo más simple, con la ley de Lenz. Ellos se dieron cuenta que si metían un imán dentro de una espira y lo movían para un lado y para el otro, o si movían la espira y cortaban las líneas de flujo, estas líneas arrancan desde el norte y cierran en el sur, pues se induce una corriente en la espira. Y de esa manera es el principio de el generador. Lo que se induce aquí es una corriente o fuerza también electromotriz. En el caso de los motores o de los generadores, que incluyen la palabra motriz, hablamos es de fuerza electromotriz, como lo que se genera. Lo que nos llega a nosotros es fuerza electromotriz cuando nos llega de una hidroeléctrica. Bien. Pues ahí voy a dejarlo el tema del transformador. Obviamente no irnos de lo que es el tema central aquí, motores. Pues, grabando, qué bien. Y les decía yo que íbamos a empezar por el motor 123, ¿no? Por el generador y motor. Un motor se puede comportar como un generador y un generador se puede comportar como un motor. Entonces, ¿preguntas hasta ahí? ¿Me escuchan bien? Como lo que más utiliza en la industria son los generadores de corriente alterna, vamos a irlos viendo.
Si algo completamos, y si les gusta esta clase, la completamos el sábado, ¿les parece? Yo sé que es larguita, pero vamos a entender bien este motor, eh, que de hecho se divide en dos, el síncrono y el asíncrono, y ustedes me estaban pidiendo esa clase hard, entonces espero la disfruten. Bien, dentro de los generadores de corriente alterna tenemos dos clases. Los de baja velocidad movidos por motor de combustión interna, puede ser un generador diésel, y los de alta velocidad, los movidos por una turbina de vapor. Ojo, cuando estamos hablando de generadores, porque una fuerza le está pegando a los álabes de una turbina, esa turbina está empatada es que ese término, está acoplada mediante el eje del rotor a un generador eléctrico. Es decir, que nosotros vamos a sacar energía de acá. No vamos a consumirla como un motor, sino que vamos a generar energía. Entonces, tengamos en cuenta eso primero que todo. Ahora bien, las partes principales del generador. Una turbina, que es la fuerza, un rotor y un estator. Y el eje. Esos hay que diferenciar. La turbina no es el motor. Es un acople al eje del, o no es el generador. La turbina no es el generador. Ella simplemente está acoplada mediante el eje al generador. Y es la que va a recibir la fuerza ¿qué? La fuerza cinética del viento, del vapor, del agua, pega contra los álabes, hace girar el eje. El eje es un electroimán prácticamente, o unos imanes, y el estator tiene las bobinas. Y las puntas de las bobinas me generan la fuerza electromotriz o la tensión en bornes de la bobina. ¿Listo? El motor de, señor, afirmativo. Una caldera nos da el vapor, ¿no? No, no, bueno, la caldera haría parte del sistema para generar, pero no, la caldera solita no nos produciría sino vapor. Exacto. Y al afinar el carbón que le echamos a la caldera es el que energéticamente estamos aprovechando. Me calienta el agua, la vaporiza, la impulso y la meto a presión con un compresor, pegan los álabes de la turbina, entonces esa energía cinética se convierte en energía mecánica y luego se convierte en energía eléctrica, porque la energía ni se crea ni se destruye. ¿Listo? Se transforma. Esa sí se transforma. Ajá. Listo. Sí, sí. Bueno, si nos metemos en eso, creo que ahorita los físicos dicen que no, que eso ya no se cumple. Es un principio natural y físico en el universo, ¿no? Bien, entonces, como un generador se puede transformar en un motor, entonces distingamos un poquito. El motor de corriente alterna es el que más se utiliza. ¿Sí? Y eso es ¿por qué? Porque es el que mejor rinde, tiene bajo mantenimiento y su construcción es más sencilla. Por eso se aplican más que los corrientes, que los motores o los generadores en DC. Bien. Aquí vemos ya entonces la parte ya más
constructiva del motor, ¿sí? Eh, eh, con un corte, aquí por ejemplo es muy fácil identificar los bornes, a donde sale cada una de las fases, y el rotor y el bobinado o el estator, que como su nombre lo indica, pues es la parte que no se mueve, pero tiene contenida las bobinas, cuyas puntas van en la caja de bornes. De resto, pues es rodamiento, ¿sí? Bujes, un pequeño ventilador que también está acoplado al eje, y aunque no lo parezca, sí también es una máquina sencilla, no tanto como el transformador, pero lo es. ¿Por qué? Porque miren, básicamente ustedes en algún momento se han preguntado, y si no, voy a dejar la pregunta acá. ¿Saben cómo se crea, y repito la palabra, un circuito trifásico? ¿Por qué la fase A, la fase B y la fase C, que todas tienen 240 voltios, no se pueden empalmar y tienen que ser fases diferentes? Échenle cabeza. ¿Y cómo generamos nosotros un circuito trifásico? ¿De quién se dio cuenta, de hecho, de esa lógica? Y voy a dejar un video de quién se dio cuenta, para que no es dárselas tan fácil. Pero sí les voy a comentar que un circuito trifásico, aunque tenga el mismo voltaje, sus tres fases, la velocidad y el ritmo con el que van esas fases produciéndose son diferentes y están separadas 120 grados. Si ustedes ven aquí las bobinas del estator, entre ellas están físicamente separadas 120 grados. Es decir, que la fase A va a un ritmo de 240 voltios, 0 grados, la otra se me va a demorar un poquito, 120 grados, y la otra se me va a demorar, ¿cuánto? Si entre ellas están separadas 120 grados, cuando pase por el punto cero, la otra va a ser a 240. 120 más 120, 240. Mírenlos, ahí están. 0 grados, 120 grados y 240 grados. Al construir así la máquina puedo obtener, miren cómo crear un circuito trifásico depende de la construcción de la máquina, de hecho de la parte física de la máquina. Y de esto se dio cuenta Nikola Tesla. Él es el que logra imaginar un circuito trifásico alterno. ¿Para qué? Para sacarle más potencia al motor, para mejorar el rendimiento de la máquina y ser, como lo dijimos ahorita, de mejor rendimiento, fácil construcción, sin compliques. ¿Sí? Con la corriente directa ya lo estaban haciendo, pero era mucho más complicado. Listo. Voy a dejar entonces historia eh, de la guerra de las corrientes para que repasen, explican bien ese tema y fácil. Listo. Entonces, tenemos el estator, que está compuesto de la parte fija y donde van arrolladas las bobinas, vean que está. Y tenemos el rotor, que es que prácticamente un electroimán. Ojo, esto no es un imán, esto es un electroimán. Es decir, que el comportamiento de imán lo genera una corriente eléctrica. O sea, se comporta como un imán, con un polo norte y un polo sur.
Y como aquí las bobinas me están produciendo flujo magnético, pues este imán moviéndose va a cortar las líneas de flujo. Volvemos entonces al principio. A la final, ¿cómo se produce energía? Cortando las líneas de flujo magnético, sí, ya sea haciendo mover el imán o haciendo mover el anillo. En este caso, ¿qué están haciendo mover? El imán. Las bobinas no se mueven. El imán. Muchachos, voy muy ligero, ¿sí están entendiendo hasta ahí? ¿Me confirman? Si tienen preguntas de una vez, suéltenlas, no se queden con ellas, resolvámoslas. Yo sé que no es un tema fácil, trato de hacerlo fácil, pero sé que no es fácil. Listo. Entonces continuamos. Si no tienen preguntas, continuamos. Por el orden de las fases. Por el orden de las fases. Ahora bien, en el caso de un generador, pues por donde como golpeo con la fuerza. En el caso de un motor, por el orden de las fases. Si yo, ojo, estamos viendo generador. Pero sé más o menos para dónde va tu pregunta cuando necesitamos medir e identificar las puntas de las bobinas. Lo hago por medio de resistencia. ¿Listo? Lo voy a hacer con el motor desconectado y enviando una pequeña tensión, midiendo las resistencias de cada bobina me doy cuenta de qué punta va a iniciar y qué punta va a final. Es un ejercicio que llegamos a hacer ya en físico, pero sí, la explicación es muy buena. De hecho, no es muy fácil, es algo que cuesta entenderlo al principio, pero es de esa manera, o por lo menos lo hice cuando tuve las prácticas de motores. ¿Cómo? Sí, eso, claro, para eso tiene de pronto uno el técnico que lleva más años, o el ingeniero que le explica, o a veces lo plasman en un procedimiento, ¿no? También. Sí. Y vuelvo y hago la aclaración, estamos hablando del generador trifásico y cuando se comporta como un motor o cuando lo que tenemos es un motor y le está es entrando tensión o corriente, ¿sí? Lo hacemos como tú dices, estás en lo cierto. Solamente quiero hacer esa aclaración de que una cosa es generador en ese momento de identificar el giro, la inversión del giro. Que es muy fácil, ¿no? Es volteando una de las fases. ¿Listo? Bien, entonces aquí acabo de explicar lo que dije. No me gusta leer. Y aquí tenemos entonces el circuito del inductor. Bien. Y un corte del motor en donde podemos ver eh, que las bobinas van arrolladas en el entrehierro y son las fijas y ya este motor pues tiene más polos salientes, ya no tiene dos polos, no tiene un solo imán, sino que tiene dos imanes, ¿sí? Y sobre todo quiero que identifiquen acá que en el caso del alternador de inducido fijo, necesita una excitación para funcionar. ¿Listo? La alimentación de los devanados del inductor se realiza con corriente continua a través de dos anillos colectores o un par de escobillas. Muy usual en las motobombas esas de subir el agua del tanque subterráneo al elevado.
¿sí? Que utilizaba mi mamá, que se le acaban las escobillas eh, y hay una excitatriz o un pequeño circuito de excitación que lo vamos a ver. Podemos excitar mediante un dinamo o mediante un alternador auxiliar. Y este es el circuito del devanado, el circuito de excitación del devanado inductor. Mire que tenemos la primera forma y es mediante un dinamo. Un dinamo es un generador de corriente continua y tenemos el circuito con un alternador auxiliar que a la final es muy parecido al funcionamiento, lo único que le metemos es un rectificador en el medio para que a la final genere esa tensión continua que se necesita. Aquí algo de las puntas del motor, de lo que hablamos ahorita, del generador. Y bueno, también aplica porque un generador se puede comportar como un motor. Entonces, de hecho, cuando estamos identificando puntas, solemos manejar esta clase de dibujos para poder identificar las puntas. Entonces, ahora sí, metámonos un poquito a las magnitudes. Sé que podemos continuar el sábado, mañana no hay clase. De las magnitudes con fórmulas, nos metemos un poquito con fórmulas y magnitudes características de un alternador. Las dos principales, ¿cuáles son? La frecuencia del alternador y la fuerza electromotriz inducida. Y la fuerza del la frecuencia del alternador pues es directamente proporcional a la velocidad del alternador en revoluciones por minuto. Y está también relacionada con el número de pares de polos. Al final es una fórmula sencilla que relaciona la velocidad n en RPM, revoluciones por minuto, cuántas vueltas dan un minuto, y los pares de polo que tenga ese rotor. Acá, cuántos pares de polo tiene ese rotor. Entonces, la frecuencia, en el caso de los generadores o del alternador, yo la necesito fija, constante. Necesito una velocidad constante para que la frecuencia sea constante también, porque están relacionadas. ¿Listo? Y aquí tenemos entonces un diagrama en dos dimensiones de las tres fases. Se visualiza en colores la fase A en negro, la fase B en azul y la fase C en rojo. Aquí podemos visualizar el concepto de fase y desfase. Están desfasadas 120 grados, no van al mismo ritmo. Si fueran al mismo ritmo, veríamos un solo dibujo, una sola onda o las tres pero sobrepuestas, pero un solo dibujo. Y por eso hablamos de fase y desfase. Por eso no podemos unirlas porque armamos un cortocircuito. No podemos unir la fase B con la fase A o C, entre ninguna de ellas. Porque el que tengan la misma tensión no van al mismo ritmo, no bailan al mismo paso. Bien, y la fuerza electromotriz inducida pues se constituye a partir de la suma de todas las fuerzas electromotrices. Esto es un circuito trifásico, ¿no? Que no lo olviden. Cada una me produce una fuerza electromotriz y la fuerza total electromotriz inducida es la suma de las tres. Básicamente está definida por esta fórmula, una constante de 4,44. Ojo, esto no es kilovatio, esto es un coeficiente de la forma del devanado. N es el número de espiras de esas bobinas y phi max es el flujo máximo
magnético, esto es una magnitud magnética, valga la redundancia, que es capaz de producirme esas bobinas. Discúlpeme, que es capaz de producirme los pares de polos, porque los pares de polos son los que producen el flujo magnético. Correcto. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Listo, muchachos. Entonces, vamos a hacer la introducción de motores de corriente alterna, las dos clases que hay, síncrono y asíncrono. Faltan 10 minutos, ¿sí? Y lo que alcancemos y continuamos el sábado. ¿Les parece? Entonces, miren, muchachos, el motor de corriente, los motores asíncronos, voy a explicar un poquito más adelante, a ver si alcanzo, pero si no para el sábado, ¿por qué asíncrono? Son de construcción, son más confiables, son de fácil construcción. Básicamente están compuestos solamente de un estator donde se alojan las bobinas, ya miramos, y un rotor que nos produce ese flujo magnético. ¿Listo? Entonces, el motor asíncrono tiene dos velocidades, o más bien tiene una velocidad y un deslizamiento, y por eso se llama síncrono. Cuando se va a entender la palabra síncrono, hablamos de que la velocidad del flujo magnético, ¿sí?, no es igual a la velocidad del rotor o del eje. Al final yo quiero es la fuerza ahí en el rotor. Pues miren que un motor es asíncrono porque esas dos velocidades no van al mismo tiempo. Va, hay un deslizamiento y eso es lo que vamos a entender. Bien, ¿cómo se calcula entonces la velocidad síncrona del flujo magnético? Lo hacemos por medio de esta fórmula, que también me parece muy sencilla. Es igual a pilosos, lo acabé de corregir con una inteligencia artificial, aquí me quedó mal, 120 por la frecuencia por el número de polos. La frecuencia en la red en Colombia, ¿cuánto es? En hertz. 60 hertz, ¿listo? Si lo multiplico por 120 y mi motor está construido solamente con dos pares de polos, con dos polos, que sería P, ¿cuál sería la velocidad síncrona en RPM? Por aquí me está, voy a silenciar aquí. ¿Quién me ayuda ahí con la calculadora? 60 por 120, 3600, ¿listo? Revoluciones por minuto. Es decir, ese rotor en un minuto va a dar, ¿cuántas vueltas? 3600. Poderosa la velocidad. Aquí tenemos la tabla de la relación entre el número de polos y la velocidad síncrona de los motores. Entonces miren cómo se relaciona, o lo que yo quiero que ustedes entiendan, el concepto es que la construcción de un motor, variando su número de polos, de cómo esté construido, me va a incidir sobre la velocidad del rotor. A mayor número de polos, menor velocidad. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? Sí, toca corregir la fórmula acá. Precisamente
en la hora anterior me di cuenta del error, lo verificamos y estaba mal. De hecho, le preguntamos a la inteligencia artificial y nos corrigió. Muchachos, yo creo que voy a dejar hasta ahí. Ya hice la introducción a motor síncrono, faltan 5 minutos. Si tiene alguna pregunta, la solucionamos. Si no, nos vemos el sábado. ¿Les parece? Para no cortar así abruptamente, que no me gusta. Y el tema es largo. Si quiere, volvemos y retomamos eso el sábado, pero ya queda ahí la espinita. Ustedes queden echándole cabeza. Les voy a dar la misma que me contrataron para Argos. Se las voy a dar a ustedes como un plus de máquinas. Sé que les interesa bastante este tema. Muchas gracias, les agradezco entonces a todos. eh, Edward, David, Jaime, César, Abimael, a todos, a Jonah, a Lenin, a José, se cuidan. Son Audel, Mauricio. Memo el sábado. Eso. John Ramírez, José Aguirre, Lenin, Andrés.